Resulta muy fácil viajar mentalmente a la Roma del siglo II y pintar la escena. Si la audiencia hace el esfuerzo, es posible imaginar una ciudad perfectamente ordenada, con sus impresionantes termas llenas de vida. Sí, y sus acueductos majestuosos transportando agua a kilómetros de distancia. Exacto. Y por supuesto los imponentes templos dedicados a Júpiter o a los emperadores difuntos, con el humo del incienso subiendo hacia el cielo. O sea, todo parece funcionar bajo una maquinaria política y social impecable. Bueno, impecable hasta que te fijas un poco más de cerca. Claro, porque en medio de esta metrópolis tan bulliciosa hay un grupo de personas que sencillamente no encaja. Y no encajan porque su comportamiento choca de frente con todo lo que sostiene a esa sociedad, claro. Es un grupo que se niega a pisar los templos. ¿Sí? Pues prefieren reunirse en casas particulares, a escondidas, antes de que salga el sol. Eso es. Se reúnen de madrugada para hablar de un tal Jesús como si fuera la máxima autoridad del universo, por encima de cualquier emperador, lo cual es fuerte. Para la sociedad romana son sujetos tremendamente sospechosos. Para las autoridades imperiales son directamente ilegales. Y ese es precisamente el viaje de hoy en nuestra inmersión documental. Una inversión que, la verdad, promete muchísimo. Totalmente. Hoy tenemos una misión muy clara, basándonos en una pila fascinante de textos históricos y estudios que nuestra audiencia ha aportado para el análisis. Es un material riquísimo. Contamos con extractos de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, investigaciones arqueológicas muy recientes sobre las catacumbas romanas y unos relatos sumamente detallados sobre la vida cotidiana y las persecuciones de estos primeros creyentes. Vamos a explorar los primeros 3 siglos del cristianismo, partiendo de aquel evento inicial conocido como Pentecostés, que los textos describen como una explosión de 3.000 conversiones en un solo día. ¡Madre mía! 3.000 conversiones. Una pasada. Hasta llegar al punto de tener que bajar, literalmente, al subsuelo de Roma. Y la razón por la que esta época histórica es absolutamente vital es porque representa algo único en la historia de la civilización. Estamos ante el relato documentado de cómo una comunidad marginal, perseguida y empujada a la clandestinidad, no solo logró sobrevivir a su etapa más oscura. Sino que paradójicamente la convirtió en la más fértil de todas. Exactamente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque hay una contradicción inmensa en el ambiente de la época que resulta casi cómica si se mira desde fuera. El Imperio Romano era conocido, en muchos aspectos, por ser increíblemente pragmático y tolerante a nivel religioso. Sí, tenían un sistema muy particular. Tenían la costumbre de conquistar un pueblo y básicamente incorporar a los dioses de ese pueblo al panteón romano. Era una especie de coleccionismo divino. Como si Roma estuviera jugando a hacerse con todos los cromos de dioses del mundo antiguo. Tal cual. Entonces, la gran pregunta es, si Roma era tan abierta a añadir deidades de cualquier rincón del mapa, ¿por qué detestaba de una manera tan visceral a los cristianos? Es una excelente observación. A ver, el problema central no era que los cristianos creyeran en un Dios nuevo. Roma habría aceptado a Jesús en su panteón sin el más mínimo problema. Habría tenido su propia estatua junto a Marte o a Apolo y tan tranquilos. Ya, el problema venía por otro lado. Claro, la fricción insalvable surge por el rechazo tajante y exclusivo de los cristianos a reconocer a los demás dioses y sobre todo a rendir culto al emperador. Claro, porque en la mentalidad romana no existía la separación entre iglesia y Estado que conocemos hoy. Para ellos era un todo. Absolutamente inseparables. Hacer un sacrificio a los dioses tradicionales o quemar incienso por el emperador no era solo un acto de fe mística, era un acto de lealtad cívica. Era patriotismo puro y duro. Ya veo. Al negarse a participar en estos ritos públicos, los cristianos no eran vistos simplemente como personas con creencias espirituales diferentes. Eran percibidos como rebeldes políticos. Como traidores en potencia al imperio. Exacto. Lo cual resulta en una ironía histórica tremenda, porque por esa negativa se ganaron la etiqueta de ateos. Llamar ateos a los primeros cristianos parece un chiste hoy en día. Totalmente. Pero claro, al rechazar a los dioses oficiales y visibles, para los romanos era como si no tuvieran dioses en absoluto. Así es. Y no tener dioses significaba poner en peligro el favor divino sobre todo el imperio. Era una amenaza a la seguridad nacional, literalmente. Y las consecuencias de esa percepción de amenaza fueron brutales.
Los textos históricos que estamos analizando detallan una campaña de desprestigio en la opinión pública que es digna del peor sensacionalismo moderno. O peor, porque las acusaciones eran terroríficas. Empezaron a circular rumores espeluznantes sobre lo que hacían en esas reuniones secretas antes del amanecer. Había rumores de que practicaban infanticidios. Y fíjate en esto, el tema de la Eucaristía, esto de comer el cuerpo y beber la sangre, Sí, la fractio panis. hizo que la población creyera literalmente que practicaban la antropofagia, el canibalismo. Además de añadir acusaciones de incesto y orgias, todo porque se llamaban hermanos y hermanas entre ellos, pero celebraban banquetes a puerta cerrada. ¡Qué locura! Todo esto creaba un caldo de cultivo perfecto para el odio social. El historiador Tácito, que era pagano y no tenía simpatía alguna por esta gente, dejó escrito que a los cristianos se les consideraba enemigos del género humano. Enemigos del género humano. ¡Qué barbaridad de etiqueta! Con ese nivel de odio acumulado, es fácil entender por qué cualquier desastre natural, ya fuera una sequía, una plaga o un terremoto, automáticamente desataba ese grito popular en las calles de Roma. Cristianos ad leones. A los leones. La culpa siempre era de ellos, y la solución era mandarlos a las fieras. Lo fascinante aquí es el concepto legal bajo el que operaba todo esto, la religio ilícita, es decir, una religión prohibida o ilegal. Sí, Es crucial entender que, a pesar de la imagen de Hollywood que suele predominar, no había una persecución activa, metódica y policial las 24 horas del día durante 300 años. no, porque la sensación general es que vivían huyendo de los soldados cada día de su vida. Para nada. Había décadas enteras de paz y convivencia relativa en los barrios. El problema es que la ilegalidad funcionaba como la espada de Damocles. Siempre colgaba sobre sus cabezas. Siempre. Bastaba que un vecino interpusiera una denuncia por una rencilla personal, un problema de linderos, o que llegara un gobernador local con ganas de hacer méritos políticos ante Roma para que la maquinaria legal se activara y se desatara el infierno absoluto. Y cuando ese infierno se desataba, tomaba la forma de olas muy concretas de represión. La historia tradicional documenta 10 grandes persecuciones. La primera y más tristemente famosa arranca con Nerón allá por el año 64. El famoso Gran Incendio. Eso es, Roma arde durante 9 días en un incendio devastador que arrasa barrios enteros. Y la calle empieza a murmurar que el propio emperador provocó el fuego para despejar terreno y construir su monumental Casa Dorada. Y claro, Nerón se encuentra con una crisis de relaciones públicas inmanejable. Necesita desesperadamente un chivo expiatorio. Y ahí estaban los cristianos, el blanco perfecto, que ya era odiado por la mayoría. Y las descripciones son horripilantes. Tácito cuenta detalles que revuelven el estómago. Habla de personas cubiertas con pieles de animales salvajes para ser cazadas y devorados por perros, de crucifixiones masivas, Una crueldad extrema. e incluso de personas utilizadas como antorchas humanas, embadurnadas en brea y quemadas vivas para iluminar las fiestas nocturnas en los jardines del emperador. Se pone la piel de gallina solo de pensarlo. Es en esta misma ola donde la tradición sitúa la muerte de figuras históricas clave como Pedro, crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir igual que Jesús, y Pablo, que al tener el privilegio de ser ciudadano romano, no fue crucificado sino decapitado. Fue una época de terror absoluto, sí, pero también muy localizada en Roma. Si avanzamos un poco en el tiempo, vemos cómo la burocracia imperial intentaba lidiar con esto en otras provincias. Hay una correspondencia histórica fascinante entre Plinio el Joven, que era gobernador de Bitinia, y el emperador Trajano. Esos documentos son una joya. Es casi el equivalente antiguo a un gerente de nivel medio escribiéndole un correo electrónico al director general para pedir instrucciones. Es una analogía perfecta. Plinio básicamente le confiesa a Trajano que no sabe qué hacer con los cristianos. Los investiga a fondo, incluso tortura a un par de esclavas para sacarles información y le dice al emperador algo así como: mire, el gran crimen de esta gente parece ser que se reúnen ciertos días antes del amanecer a cantar himnos a Cristo y luego se juntan de nuevo a comer un alimento corriente e inocente. Y la respuesta de Trajano a Plinio es clave para entender esa política imperial intermitente. Le dice, en términos legales muy fríos, que no hay que usar recursos del Estado en buscarlos activamente. Nada de cacerías de brujas. Exacto. Pero si alguien presenta una denuncia formal y pública y los acusados se niegan a sacrificar a los dioses romanos para demostrar su lealtad, entonces sí, deben ser ejecutados. Es una burocracia de la muerte muy calculada. Así es.
Pero aquí es donde los datos históricos puros y duros rompen un mito gigantesco de la cultura popular. A ver, cuéntame. La imaginación colectiva suele visualizar estadios enormes, repletos de miles de personas masacradas a diario durante 3 siglos ininterrumpidos. Sin embargo, los historiadores y demógrafos que han analizado las fuentes calculan que el número total de mártires en todo el imperio durante esos 300 años probablemente no superó los 10.000, fueron unos pocos miles. Espera, un momento. ¿Menos de 10.000 en 3 siglos de historia y a lo largo de todo el Imperio Romano? Eso cambia por completo la escala de la narrativa que siempre se ha contado. La cambia por completo. Por supuesto, esto no resta ni una pizca de horror o valor histórico al terrible sufrimiento individual de esas personas. Claro, claro. Pero demuestra algo sociológicamente crucial. La Iglesia no creció simplemente como resultado de un martirio masivo y espectacular constante. Creció y se expandió de forma subterránea, a pesar de esa presión burocrática constante y del terror psicológico de saber que en cualquier momento te podía tocar. Y es que detrás de esas cifras de unos pocos miles hay historias de una resistencia sobrehumana que hacen olvidar cualquier estadística. En los documentos encontramos relatos impresionantes, como el de Blandina. Oh, la historia de Blandina en León. Era una esclava en la Galia. Durante una ola de persecución local, la llevan a la arena. Las fuentes relatan que sobrevivió a varios asaltos de las fieras, que al parecer ni se le acercaban en un principio. Y mientras enfrentaba la tortura, su única defensa, la frase a la que se aferraba incansablemente era: «Soy cristiana. Entre nosotros no se hace nada malo». Una declaración de inocencia moral frente a la fuerza bruta. Exactamente. O está el caso de San Policarpo, un obispo de 86 años. Cuando lo llevan ante el juez romano, el magistrado casi siente lástima por su edad y le ofrece salvarse simplemente maldiciendo a Cristo y jurando por la fortuna del César. Y su respuesta es brillante. Es de una dignidad pasmosa. Dice algo así como: «Llevo 86 años sirviendo a mi rey sin que me haya hecho ningún mal. ¿Cómo voy a empezar a blasfemar contra él ahora?». Actitudes como esa desconcertaban a las autoridades. Pero la naturaleza de esta presión cambia drásticamente cuando llegamos a mediados del siglo III. Con emperadores como Decio. Decio sí que cambió las reglas del juego. Decio no actúa motivado por un odio religioso ciego o por capricho. Lo suyo es una estrategia política fríamente calculada. El imperio atraviesa una crisis profunda, hay invasiones, problemas económicos. Y él decide que la forma de unificar y restaurar la antigua gloria de Roma es exigir lealtad absoluta a los dioses tradicionales. Y lo hace por escrito, creando una pesadilla burocrática sin precedentes. Decreta que absolutamente todos los ciudadanos del imperio deben realizar un sacrificio a los dioses y, a cambio, obtendrán un certificado oficial firmado por un magistrado, llamado libellus. Un recibo que probaba tu patriotismo. Exacto. Esto fue un intento sistemático de asimilación o exterminio institucional y provocó un terremoto dentro de las comunidades cristianas. Me imagino. De repente ya no es un vecino denunciando por rencor, es el Estado pidiendo los papeles en cada esquina. Muchos cristianos que llevaban décadas viviendo cómodamente en paz se aterraron ante la idea de perder sus propiedades, sus familias o sus vidas. Algunos claudicaron e hicieron los sacrificios. Lógico, por el miedo. Otros consiguieron los certificados sobornando a los funcionarios a escondidas. A todos estos se les conoció como los lapsis, que significa los caídos, los que resbalaron. Y cuando esa persecución burocrática termina, el caos que deja dentro de la propia comunidad es monumental. Se genera un cisma interno gigantesco. ¿Qué se hace con el vecino que sacrificó a Júpiter por miedo y ahora quiere volver a la reunión del domingo? Esa era la gran pregunta. ¿Se le perdona o se le expulsa para siempre por traidor? Fue una herida tremenda. Todo este ambiente de represión fue escalando hasta culminar a principios del siglo IV, con la gran persecución de Diocleciano. Fue el intento final y más agresivo del imperio por acabar con ellos. Se mandaron destruir iglesias, quemar textos sagrados. E incluso se llegaron a acuñar monedas oficiales celebrando el supuesto fin del nombre cristiano. Un intento de borrado histórico total. Que, irónicamente, fracasó por completo, dando paso finalmente al famoso Edicto de Milán en el año 313, que legalizó la religión. Pero antes de llegar a ese final feliz, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde el punto de vista arqueológico,
porque debido a todo este peligro persistente en la superficie, el foco de la vida comunitaria y del recuerdo a sus muertos se traslada bajo tierra. A las famosas catacumbas. Y es necesario desmontar de inmediato una idea de película. La cultura popular siempre ha vendido que las catacumbas romanas eran como cuarteles secretos al estilo de una resistencia militar, donde la gente vivía, dormía y celebraba sus ritos escondidas de los guardias que paseaban por arriba buscando cristianos. Es un mito tremendo y totalmente falso. La arqueología y los textos legales son muy claros al respecto. Las catacumbas eran, simple y llanamente, cementerios comunitarios, no eran bases secretas. Claro, es que la ley romana prohibía estrictamente enterrar a los muertos dentro del perímetro de las murallas de la ciudad, por razones de higiene pública. Por lo general, los romanos de la época incineraban a sus difuntos. Pero los cristianos tenían una visión muy distinta del cuerpo. Debido a su creencia fundamental en la resurrección física del cuerpo al final de los tiempos, imitando lo que creían que le había pasado a Jesús, la cremación era impensable. Necesitaban preservar los restos. Así que no tenían más remedio que adquirir terrenos en las afueras de Roma. Muchas veces, estos terrenos eran propiedad de mujeres de la alta sociedad romana que se habían convertido a la nueva fe. Matronas adineradas e influyentes como Domitila o Pristila. Eso es, cedían sus tierras para que los miembros más pobres de la comunidad pudieran tener un entierro digno. Y claro, al no tener un espacio infinito en la superficie para ir haciendo tumbas una al lado de la otra, la solución más lógica fue empezar a excavar hacia abajo. Y contaban con una ventaja geológica increíble, un tipo de roca volcánica muy específica de la zona de Roma llamada toba. Es un material muy peculiar porque es bastante blando y fácil de picar cuando está bajo tierra, pero se endurecen enormemente en cuanto entra en contacto con el aire. Lo cual permitía crear redes de galerías asombrosas. Es que hacer un recorrido visual o sonoro por estos lugares deja a cualquiera verdaderamente sin aliento. Totalmente. Hay que imaginarse un laberinto colosal. Los estudios calculan que hay más de 60 catacumbas diferentes solo en los alrededores de Roma. Estamos hablando de cientos de kilómetros de galerías estrechas, excavadas a pico y pala, que descienden en la oscuridad hasta 4 o 5 niveles de profundidad. Una obra de ingeniería impresionante. A los lados de estos pasillos se tallaban los llamados loculi, que eran unos nichos rectangulares horizontales excavados directamente en la pared. Parecen hileras de literas interminables, donde colocaban los cuerpos simplemente envueltos en sábanas y tapados con placas de terracota o mármol. Y la arquitectura se volvía más compleja según las necesidades. Para personas prominentes o mártires venerados, construían los arcos óleos. Sí, las tumbas con arcos. Exacto. Eran tumbas más grandes coronadas por un arco elegante tallado en la roca. Y de vez en cuando el pasillo se abría a un cubiculum, que era una pequeña cámara o capilla familiar subterránea. Otra cosa que rompe los esquemas es que no era un mundo de oscuridad sofocante y total. Las excavaciones documentan lucernarios, unos conductos verticales que atravesaban los distintos niveles hasta llegar a la superficie. Servían para dejar entrar luz natural y, lo más importante, aire fresco, complementando las lámparas de aceite que llevaban consigo al bajar. El detalle etimológico detrás de todo esto es precioso y revela muchísimo sobre su mentalidad frente a la muerte. La propia palabra cementerio no es un invento reciente, proviene del término griego koimao, que literalmente significa dormitorios. Qué concepto tan diferente al de la época. Para ellos, estar depositado allí abajo no era un final absoluto, ni el inicio de un viaje al inframundo romano. Era un lugar de reposo temporal, un sueño a la espera del gran despertar de la resurrección. Y respecto a la idea popular de si celebraban misas allá abajo escondiéndose de las patrullas, la respuesta es que sí celebraban ritos, pero no por miedo. Celebraban la Fractio Panis, la Eucaristía, utilizando las tumbas como altares durante los aniversarios de la muerte de los mártires o de sus familiares. Era casi una celebración de cumpleaños, pero del día en que esa persona nació a la vida eterna, según su visión. Así es. Era un acto de veneración y una demostración palpable de la creencia en la comunión de los santos. Es la idea profunda de que la comunidad no se rompía con la muerte. Los vivos y los difuntos seguían unidos en el mismo acto. Por cierto, todo este monumental esfuerzo de ingeniería fue posible gracias a un grupo muy particular, los fosores. Los primeros arqueólogos o mineros de la comunidad. Eran los excavadores profesionales, los verdaderos arquitectos de este mundo subterráneo, que pasaban sus vidas picando la roca día tras día, a la luz vacilante de las lámparas de aceite.
Y al estar en ese entorno, rodeados de roca y con la prohibición táctica de usar imágenes explícitas en la superficie que los delataran, desarrollaron un lenguaje secreto. Todo un código visual pintado y tallado en las paredes de las catacumbas que es puro ingenio frente a la censura. Casi todo el mundo conoce el símbolo del pez. El famoso Ixis. Exacto. En griego, la palabra pez es ixtis, y lo usaban como un acrónimo genial, donde cada letra iniciaba una palabra. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Era casi como una contraseña encubierta dibujada en la arena o tallada en la piedra. Muy inteligente. Pero los documentos muestran muchos más símbolos preciosos. Dibujaban al buen pastor cargando una oveja sobre los hombros, que para cualquier romano era una simple escena pastoril, pero para ellos representaba el rescate divino. Pintaban un ancla como símbolo de tener una esperanza firme y segura en medio de las tormentas de las persecuciones. Y el pavo real, no nos olvidemos. Utilizaban la figura del pavo real porque existía la creencia popular en la antigüedad de que su carne no se pudría tras la muerte, convirtiéndolo en un símbolo perfecto de la inmortalidad. Y por supuesto, la paloma con la rama de olivo. Todo ese arte rudimentario, que tiene un encanto casi infantil, viene acompañado de inscripciones. Los epitafios que los arqueólogos han rescatado y traducido son verdaderas ventanas al alma de esta gente. Leídos hoy, transmiten una emoción muy cruda frente a la mortalidad infantil y la pérdida. Reflejan una fe sencilla e inquebrantable. Fíjate que hay un epitafio concreto dedicado a una niña que rompe el corazón pero está lleno de luz. Dice simplemente: Aproniana, has creído en Dios, vivirás en Cristo. ¿Qué fuerza tiene esa frase? Y Aproniana tenía apenas 5 años. Encontramos también inscripciones de adultos que rezan: aquí descanso libre de toda ansiedad. Se nota el alivio de haber dejado atrás un mundo hostil. Ya ves, por fin paz. E incluso hay grabados informales, como grafitis antiguos, que apelan directamente a los grandes líderes del pasado, como uno que pide: San Pablo y San Pedro rueguen por Víctor. Es literalmente el registro fósil de la esperanza humana bajo una presión ambiental tremenda. Y hablando de presión humana, las fuentes históricas que analizamos nos dejan la vida de ciertos personajes que parecen sacados directamente de un guión de Hollywood. Es imposible inventar cosas así. Pensemos por un momento en San Calixto, que llegó a ser papa a principios del siglo III. Su biografía es una montaña rusa absoluta. Empieza su vida adulta siendo un esclavo. Pertenece a un funcionario imperial que, confiando en su capacidad, le encarga la gestión de un banco para la comunidad cristiana. ¿Un puesto de muchísima responsabilidad? Y la lía parda. Pues sí, Calixto hace unas inversiones desastrosas, lleva el banco a la quiebra absoluta, perdiendo los ahorros de muchísima gente y, lógicamente aterrado, se da a la fuga. Lo atrapan en un puerto, intenta escapar de nuevo y al final lo condenan a la peor pena posible en la época: trabajos forzados en las minas de plomo de la isla de Cerdeña. Eso era básicamente una sentencia de muerte lenta por agotamiento extremo y toxicidad. Cualquier persona desaparecería de la historia en ese punto. Pero sorprendentemente logra ser incluido en una lista de indultos gracias a las influencias de una concubina del emperador que simpatizaba con los cristianos. Calixto es liberado, regresa a Roma, logra recuperar la confianza de la comunidad al punto de que lo ponen a cargo de la administración de las enormes catacumbas de la Vía Apia. Una carrera meteórica de redención. Y finalmente es elegido papa, obispo de Roma. Y para cerrar su historia con aún más dramatismo, muere martirizado al ser arrojado a un pozo durante un motín popular en el barrio del Trastevere. Es una biografía vertiginosa y resulta aún más interesante si observamos el contrapunto perfecto a la figura de Calixto, San Hipólito. Hipólito ha pasado a los libros de historia con el curioso título de ser el primer antipapa. Era exactamente la antítesis de Calixto. Mientras Calixto era un exesclavo pragmático que había visto la dureza del mundo, Hipólito era un teólogo brillante, sumamente erudito y de una rigidez moral implacable. El clásico intelectual inflexible. Exactamente. Hipólito no toleraba la actitud misericordiosa que Calixto y la jerarquía oficial mostraban hacia los lapsi, esos que habían conseguido los certificados de sacrificio por miedo y luego querían volver. Claro. Calixto creía en dar segundas oportunidades, considerando la fragilidad humana. Pero Hipólito consideraba que aceptar a los que habían flaqueado y traicionado la fe era corromper la pureza misma de la religión. Su indignación fue tal que rompió con Roma, se separó con sus seguidores y se proclamó obispo legítimo por su cuenta,
provocando un cisma tremendo que dividió a los fieles. Pero el destino les tenía preparada una ironía monumental. La ironía definitiva. Años después de la muerte de Calixto, llega una nueva ola de represión bajo otro emperador. Hipólito, el teólogo rígido y cismático, es arrestado y condenado al destierro. ¿Y a dónde crees que lo envían? A las mismas minas letales de Cerdeña donde había sufrido Calixto. Y el giro increíble es que allí, en ese pozo de desesperación, coincide con el sucesor legítimo en el papado, Ponciano, que también había sido arrestado y enviado a picar piedra. Es alucinante imaginar esa escena. Los dos grandes rivales ideológicos picando piedra en la misma mina tóxica. En ese infierno en la tierra, la soberbia teológica se desvanece por completo. El líder de la facción estricta y el líder de la facción oficial se encuentran frente a frente en la miseria, dialogan y logran reconciliarse. Un final de película. De hecho, en un acto de grandeza enorme por ambas partes, los dos deciden renunciar simultáneamente a sus reclamos como obispos para que la comunidad en Roma, que se había quedado huérfana de liderazgo, pudiera unirse y elegir a un sucesor único sin cismas. Ambos, Hipólito y Ponciano, mueren poco después a causa de los maltratos en las minas. Y es asombroso notar que hoy en día la Iglesia venera a Hipólito como santo. Es el único antipapa de toda la historia que ostenta ese título. Eso plantea una pregunta importante sobre el perdón y la unidad frente a la adversidad. Toda esta historia de divisiones y reconciliaciones nos hace pensar en cómo funcionaba la base. Entonces, ¿qué significa todo esto en el plano social? Es decir, si nos asomamos a la vida cotidiana de un domingo cualquiera en el siglo II, ¿cómo operaba realmente esta comunidad al margen de la ley? La dinámica era muy de base, muy casera. Como hemos dicho, no había basílicas fastuosas, eso llevaría mucho después. Se reunían en las llamadas domus ecclesia, que eran simplemente las casas particulares de los miembros de la comunidad que tenían algo más de recursos, un patio amplio o un salón grande. De hecho, la arqueología ha desenterrado restos impresionantes de una de estas casas iglesia en Dura Europos, en la actual Siria, fechada en torno al año 232. Y gracias a los textos sabemos que la estructura de sus reuniones dominicales era muy metódica. Tenían una primera parte, la liturgia de la palabra, donde se leían las cartas de los apóstoles y los evangelios. A esta primera parte se permitía la asistencia de curiosos y de los catecúmenos, los que se estaban preparando. Pero tras la homilía, los no iniciados debían salir, y comenzaba la liturgia eucarística, la fracción del pan, reservada estrictamente a los miembros bautizados. Pero lo que realmente marcaba la diferencia no pasaba solo en el rito interior, sino en lo que ocurría justo después. Lo que transformó por completo a la sociedad desde abajo no fue solo un cambio de creencias teológicas. Fue el poder arrollador de una caridad minuciosamente estructurada. Ese es el punto clave. Ese es el punto de inflexión histórico. En aquellas reuniones de domingo, el momento de las ofrendas no consistía en recoger monedas para acumular riquezas. La gente traía bienes materiales concretos: pan, jarras de aceite, vino, ropa, alimentos variados. Todo eso iba destinado a un fondo común, administrado por los líderes para mantener directamente a los más vulnerables de la red. A resquebrajar lentamente el odio que la sociedad romana sentía por ellos, porque los paganos empezaron a observar cosas sencillamente inauditas para la mentalidad clásica. Cosas que iban contra el sentido común de la época. Por ejemplo, en Roma, la exposición de infantes era una práctica completamente legal y normalizada. Si nació un bebé con alguna deformidad física o simplemente era una niña y el padre de familia consideraba que no podía mantenerla o dotarla para un matrimonio, simplemente se abandonaba al recién nacido en los vertederos. Una crudeza difícil de imaginar hoy. O se los dejaba en las escaleras de los templos para que murieran de frío o fueran recogidos por traficantes de esclavos. Los cristianos instauraron una norma comunitaria estricta de no abandonar jamás a sus bebés. Iban más allá, organizaban patrullas informales para rescatar a esos recién nacidos expuestos por las familias paganas y los criaban como propios dentro de la comunidad. Y el impacto sanitario también fue clave. Hay testimonios que narran cómo durante las terribles epidemias y plagas que a veces asolaban las grandes ciudades, el pánico se apoderaba de todos. Los ciudadanos acomodados, las autoridades locales e incluso los médicos, recogían sus cosas y huían rápidamente hacia sus villas en el campo buscando salvarse.
Dejaban a los enfermos morir solos en las calles. Mientras tanto, grupos de cristianos se organizaban para quedarse atrás, arriesgando el contagio, simplemente para dar cuidados básicos, agua y comida a los apestados, independientemente de si el moribundo compartía su fe o era el mismo vecino pagano que los había insultado el mes anterior. Sumemos a eso su rechazo frontal a participar en la violencia como mero entretenimiento. Era bien sabido que se negaban a asistir a los sangrientos espectáculos de gladiadores en la arena. Este impacto social acumulado a lo largo de los años fue tan profundo y transformador que generó frustraciones inmensas en los gobernantes posteriores. El mejor ejemplo nos lo da el emperador Juliano el Apóstata, un siglo después, cuando intentó desesperadamente erradicar el crecimiento cristiano y revitalizar los antiguos cultos paganos. Sus cartas son un documento histórico maravilloso sobre la frustración del poder. Juliano escribe quejándose amargamente a sus sacerdotes paganos, recriminándoles su falta de empatía y señalando el éxito del enemigo. Escribe textualmente algo como: «Esos impíos galileos alimentan no solo a los suyos, sino también a los nuestros. Todos ven que a los nuestros les falta nuestra ayuda». Se daba cuenta de que los cristianos habían ganado la batalla más importante. Habían ganado la autoridad moral. Exactamente. Y es precisamente esa victoria moral, lograda de manera pacífica y silenciosa, la que nos deja la lección más perdurable de toda esta inmersión documental. Es una demostración abrumadora de resiliencia frente a la tiranía estatal. Nos enseña de manera práctica que la supervivencia de una comunidad unida por principios éticos y de cuidado mutuo no necesitó de inmensos templos de mármol. Ni de palacios. No necesitó de influencia porística ni del favor complaciente del Estado para resistir las presiones más brutales. Al contrario, parece que la historia de esos 300 años demuestra que las semillas de ese movimiento germinaron con mucha más fuerza precisamente porque cayeron en la tierra más pedregosa, dura y hostil imaginable. Hay una frase verdaderamente monumental del escritor cristiano Tertuliano que resume esta época a la perfección. La de la semilla, claro. Les advertía a los magistrados romanos: crucificadnos, torturadnos, condenadnos, trituradnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. Cuanto más nos ciegas, más crecemos. La sangre de los cristianos es semilla. Es la confirmación histórica de que mantener una red de solidaridad y principios puede aguantar el envite de cualquier imperio. Si conectamos todo este viaje histórico con el panorama más amplio del desarrollo humano, vemos rápidamente que esto trasciende lo estrictamente religioso o lo meramente anecdótico. Es un estudio de caso monumental, posiblemente el estudio sociológico más grande de la antigüedad sobre la dinámica del poder. Sin duda. Ilustra a la perfección cómo un movimiento que arranca desde el margen absoluto, apoyándose en la caridad activa, en la resistencia pacífica y en la creación de redes sólidas de apoyo social local, logró ganar la partida. No utilizaron armamentos ni legiones para vencer la opresión de Roma. Utilizaron una estructura de protección mutua tan robusta, compasiva e inusual que terminó desarmando y transformando al imperio más formidable del mundo occidental. Conquistándolo lentamente desde sus mismos cimientos subterráneos. Literalmente pasaron de ser los marginados anónimos usados como espectáculo sangriento en las arenas a convertirse en la fuerza moral y social ineludible de todo un continente. Y toda esta evolución asombrosa nos lleva, inevitablemente, a un punto final que deja muchísimo que pensar. Porque el cierre de esta extensa época de sombras, de estas persecuciones periódicas y de esta heroica vida comunitaria en el subsuelo, llega casi de forma abrupta en el año 313. El gran punto de inflexión político. El emperador Constantino, tras salir victorioso en sus campañas, abraza a la Iglesia, firma el famoso Edicto de Milán y de la noche a la mañana el cristianismo deja de ser ilegal. La persecución por parte del Estado sencillamente desaparece. Pero aquí queda una enorme incógnita resonando en el aire para cualquiera que observe con atención el devenir de la historia a partir de ese momento. Una pregunta inevitable. Cuando todo ese movimiento rebelde y solidario pasó rápidamente de la humildad compartida, del peligro y la sangre en las catacumbas y del cuidado directo de los marginados, a tener de repente un acceso ilimitado al lujo imperial, a ostentar un poder político absoluto y a instalarse cómodamente en las majestuosas y deslumbrantes basílicas financiadas por el propio Estado. La pregunta es, ¿fue aquel acontecimiento el triunfo definitivo y glorioso de sus ideales revolucionarios de caridad? ¿O fue, en realidad histórica, la trampa más grande, sutil y peligrosa a la que jamás tendrían que enfrentarse?